Bienvenidos a una nueva mesa de debate de la Fundación FAES. En esta oportunidad estamos con don José Manuel González Páramo, que es consejero del BBVA, y don Jaime Malet, que es presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España. El tema que vamos a discutir no puede estar de más actualidad, que es el TTIP. Ya llevamos, yo creo que un poco más de casi 2 años de negociaciones. Sin embargo, yo creo que todavía hay opiniones divididas si finalmente va a haber un acuerdo de libre comercio entre Europa y los Estados Unidos. El Brexit es un elemento que ha trastocado la agenda europea, y el TTIP no es una excepción. Esta semana la comisaria de Comercio ha estado en Washington un poco discutiendo en qué situación se queda el TTIP, y tenemos a dos expertos en el tema que nos van a ayudar a entender en qué página estamos y hacia dónde vamos con este acuerdo que en general en los círculos académicos se ve como algo positivo, como un driver de crecimiento para un continente como el europeo, que está buscando el crecimiento económico. Tal vez el primer punto es un poco abusando de mi perfil como reportero de corto plazo, es cómo afecta el Brexit al TTIP. Y señor González Páramo, si nos puede comentar. Sí, bueno, pues quisiera aclarar algo. El Reino Unido ha sido siempre muy favorable al libre comercio y por lo tanto ha sido un gran impulsor de las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Pero el hecho de que sus ciudadanos hayan votado en favor de la salida de la Unión Europea en modo alguno afecta al impulso del TTIP, no cambia las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, no cambia el apego que tiene Europa al libre comercio en su ADN como bloque, no afecta a la alianza transatlántica, y en este sentido no es más que un elemento de incertidumbre añadida que no debería tener una trascendencia a medio y largo plazo. Para tratar de un poco tranquilizar las cosas, ya he mencionado el viaje de Cecilia Malmström a Washington a confirmar a su contraparte Michael Froman que las cosas siguen como están, que el impulso y el mandato para seguir negociando pues ahora en julio en la negociación ronda 14ª de negociación sigue todo ello en pie. Y claro, si uno lo mira un poco más a largo plazo y se confirma que finalmente el Reino Unido abandona la Unión Europea, lo que sí que es cierto es que en las alianzas que hay dentro de Europa en relación con el libre comercio, algo perdemos en la orientación librecambista, precisamente porque el Reino Unido la tiene, y eso querría decir que de cara a futuro, ojalá que no se confirme, pues visiones más proteccionistas podrían tener mayor papel. Yo creo que cuando se ven los resultados del libre comercio en términos de creación de empleo, de florecimiento de pymes, etcétera, que esto ha ocurrido siempre, sin ninguna excepción, estas visiones proteccionistas tienen menos proyección, pero bueno, en todo caso es la única implicación que le veo. En modo alguno cabe esperar que el TTIP descarrile como consecuencia del Brexit. Yo estoy totalmente de acuerdo con González Páramo. De hecho, es lo que ha venido a decir Cecilia Malmström en este viaje reciente o actual, porque me parece que todavía está allí en Washington. Lo que sí que es verdad es que pues el Brexit de alguna forma introduce elementos de complejidad institucional, ¿no?, que se añaden a las elecciones en Francia, en Alemania y sobre todo a las elecciones estadounidenses, ¿no? Yo tengo miedo, que no sé si es un miedo fundado, ¿no?, porque la reflexión en estas cosas es muy complicada, de que eso suponga un retraso, no sé si en las negociaciones, pero sí un retraso en
en el cierre de esas negociaciones que se preveían para finales de este año y sobre todo antes de la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, por supuesto, el impacto sin la Gran Bretaña del TTIP es enorme porque Gran Bretaña supone el 16% del PIB de Europa y por otro lado, como ha dicho José Manuel, estamos hablando de un liderazgo que no existe a nivel práctico, pero sí que había un liderazgo moral por tener en la mesa al más librecambista de todos los grandes socios europeos, ¿no? Alemania y Francia, que van a retomar el liderazgo que ya tienen, nunca han sido tan favorables al libre comercio como lo es Gran Bretaña, ¿no? En ese sentido, pues, a ver, yo pienso que el TTIP va a continuar, que se van a continuar las negociaciones, pero supone un riesgo añadido, no sé si muy grande o muy pequeño, me es muy difícil valorarlo, en el proceso de negociación y sobre todo de ratificación posterior del tratado. Yo creo que tal vez es la única cosa que ha ocurrido que por la cual algunas voces en Bruselas están no tan optimistas es porque el primer ministro Valls ya públicamente ha dicho que él no quiere el TTIP. No sé si se refiere o se explica dentro de un contexto político X, preelectoral en Francia, o puede haber algo más. Bueno, a nivel nacional se oyen muchas declaraciones que luego no tienen una traducción, ¿no?, en la actitud de los países a nivel europeo o en las votaciones del Parlamento Europeo. Así que quiero pensar que esto no supone un cambio oficial de la posición de Francia en respaldo de un acuerdo con Estados Unidos. Sí. A mí me gustaría señalar que yo veo a la socialdemocracia en Europa en general a favor del tratado. Hay voces discordantes dentro de la socialdemocracia, pero que no son mayoritarias ni mucho menos, que por supuesto en Francia va a haber elecciones y que todo eso pues hace que se tomen o se hagan declaraciones para concentrar votos, pero lo comentamos antes. Hace un mes estuve en la feria de Hannover con la visita del presidente Obama, y una de las personas que vi más proclives al tratado, con una argumentación más definida y clara, fue el Vice Chancellor Gabriel, muy a favor del tratado con Estados Unidos como una oportunidad para toda Europa, ¿no? Los vi antes de comenzar esta mesa que hay dos elementos básicos del TTIP, que es que la propia Unión Europea calcula un crecimiento adicional de 119 billones por año para todo el bloque, claro. Y luego, o 119.000 millones, expresado correctamente en español. El otro aspecto muy importante es que hay 1,3 trillón de inversión acumulada de Europa en los Estados Unidos, con lo cual el beneficio sería vamos, desde el punto de vista técnico es difícil discutir lo contrario. Yo creo que a pesar de la historia de tratados de libre comercio como el TLC entre México, Estados Unidos y Canadá, y otros acuerdos también, el problema también es cómo comunicarlo más allá del ambiente académico y de oficiales de los gobiernos y demás. Y no sé si sobre eso, cómo hacer que el TTIP esta vez sea comunicado correctamente a la gente, y la persona que está en Ávila o la persona que está en un pueblo en el norte de Francia que ha funcionado de una forma relativamente protegida y demás, siente que el TTIP le va a favorecer y es una oportunidad para él. Vamos a ver, yo creo que hay que partir de la base de que cualquier reforma, cualquier aumento de la competencia siempre altera posiciones de partida. Es decir, la competencia nos hace cambiar de posición, al menos en la silla, ¿no? Y hay gente con muy reacias a esto.
Entonces, para vencer esta resistencia lo que hay que explicar, creo yo, son dos cosas. Primero, que muchos mitos tienen circulación como si fueran realidades, y lo peor es decidir sobre la base de mitos, y yo creo que el Brexit es un buen ejemplo. Un mito es que los estándares de salud van a cambiar como consecuencia del TTIP. Un mito es que te van a obligar a comer alimentos o carnes que están engordadas de una manera que no es aceptable en Europa. Todo esto son mitos, y yo creo que la gente debe estar tranquila respecto de eso, porque esto no es objeto de negociación. Y junto con el desmentir estos mitos, como que el acuerdo va a cambiar las relaciones laborales, insisto, no son objeto de negociación tampoco, hay que hablar de los beneficios. Y un primer beneficio que yo creo que todo el mundo entenderá es el que van a disfrutar las pymes. Las pequeñas y medianas empresas son las grandes ganadoras en potencia de este acuerdo, porque las grandes multinacionales ya comercian, ya tienen subsidiarias en el terreno, ya son americanas en Estados Unidos y europeas en Europa. Quien más puede ganar es la empresa que no tiene tamaño suficiente como para acceder a redes comerciales o como para conseguir la financiación que necesita para exportar. ¿Qué claridad añade el TTIP? Reglas muy simples, muy claras, aranceles muy bajos o cero, normas que son inmediatamente identificables porque son las mismas básicamente aquí que allí. Y esto puede significar un aumento en la exportación realizada por las pymes de los dos lados, extraordinaria. Y para nosotros, que vamos a ser los consumidores de más productos de mejor calidad, en más variedad y a precio más bajo, pues qué decir. Esta es la ventaja del comercio. Cuando hay comercio hay todo esto y ganamos tanto pequeñas empresas como consumidores. Bueno, es ratificar un poco lo que se ha dicho, ¿no? Es decir, hay movimientos populistas, como se ha demostrado con el Brexit, como se demuestra en opciones políticas de extrema derecha o de extrema izquierda en toda Europa, como se está demostrando también, por desgracia, en Estados Unidos. Y en general, pues temor a la globalización, desconfianza al funcionamiento de la propia Unión Europea, una desconfianza enorme hacia Estados Unidos. En Europa siempre hay un antiamericanismo latente que surge en cualquier momento y, por supuesto, va a surgir y está surgiendo a raíz de esto, y luego una desconfianza a las multinacionales que está poco fundada, porque habrá multinacionales que se favorecerán, otras que se verán perjudicadas, pero lo que está claro es que en su conjunto quienes ganarán serán primero los consumidores, tendrán más oferta, y en segundo lugar las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y el mercado laboral, porque aumentará el empleo. A mí lo que me parece fundamental es atacar ese populismo y una cantidad de ideas que se están vertiendo que no son verdad, con argumentos y de una forma contundente, ¿no? Porque las redes sociales están moviendo una serie de argumentos que son falsos, ¿eh? Y eso es peligroso para esto y para muchas otras cosas, ¿no? Y la estrategia de comunicación tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, ahora que estamos en fase de negociación y por lo tanto, o sea, es natural que buena parte sea privado, ¿ha sido correcta o no? ¿Cómo lo ves en general? Obviamente no hace falta... Bueno, yo pienso, no, es un punto importante porque seguramente los mitos que hay en torno al TTIP tienen que ver con fallos de comunicación bien explotados por quienes siempre se han opuesto al libre comercio, ¿no? Pero hay que entender que los temas comerciales son temas con un contenido técnico muy grande y que nunca se ha retransmitido en directo una negociación comercial. Es más, no tendría una gran audiencia, esto lo aseguro, no tendría un share importante en pantalla. Ahora, cuando se pone en duda, como consecuencia de este carácter técnico, que haya una legitimidad democrática en las negociaciones o que no haya transparencia en su contenido, esto yo creo que nunca ha sido menos cierto. Y no hay más que ver el mandato público que reciben los negociadores, que es conocido en todas sus líneas, los debriefings que se producen después de cada negociación o ronda negociadora, los documentos de negociación publicados en la página, en el website de cada una de las dos partes, y los contactos permanentes que tienen, en el caso europeo, la comisaria y el negociador principal, el equipo negociador, con los grupos que tienen interés, tanto en el Parlamento como fuera de él. Es decir, yo creo que nunca una negociación comercial ha tenido el grado de transparencia que tiene esta.
Entonces, pretender que la negociación no es transparente y que por tanto hay razones para sospechar que los ciudadanos no reciban información adecuada sobre lo que se está negociando, yo creo que es falso, pero que hay que entender que quienes nunca han estado en favor de la globalización o del libre comercio, pues traten de explotar esta beta. Yo creo que los ciudadanos debieran pelear por algo que les favorece, que es variedad, precios más bajos y más creación de empleo, porque el comercio siempre hace florecer la actividad y produce prosperidad. Sí, eso ya lo decía Adam Smith. Pero está claro que el comercio añade prosperidad y eso es fácil de estudiar mirando lo que ha supuesto para la humanidad pues la apertura del comercio en diferentes etapas de la historia, ¿no? Y decir que las negociaciones son poco transparentes, pues realmente es no conocer primero ni cómo están siendo las negociaciones ni cómo son normalmente las negociaciones de cualquier cosa. Por supuesto, las técnicas como esta tienen que ser poco transparentes, no poco transparentes, sino que tienen que ser a puerta cerrada, porque si no, no se podría negociar nada, ¿no? Pero, por ejemplo, la palabra específica, no sé si es afiliados o miembros de la Cámara de Comercio, están razonablemente satisfechos con el nivel de información que tienen de la información de cómo está la negociación respecto al sector que les afecta a ellos, ¿o no? Sí, en general sí. En general hay una cierta satisfacción por parte de a ver, yo soy presidente de una entidad que se caracteriza por dos tipos de socios, ¿no? Unos que son las empresas americanas que están aquí y la otra que son las empresas españolas que están allí. Y en general, pues el Tratado de Libre Comercio e Inversión lo que va a reducir es burocracia, lo que se llama red tape, es decir, toda la burocracia para exportar servicios y productos, mejora de y armonización de las regulaciones, de los estándares industriales. Bueno, hay poco que objetar por parte de... Hay sectores que se van a ver más favorecidos porque aumentará la competencia y otros sectores que ven la posibilidad de poderse introducir en los otros mercados, ¿no? Y en general, pues todo el mundo pues está apoyando y a favor, ¿no? Si puedo añadir una aclaración, ¿no? En mi calidad de presidente para Europa del Transatlantic Business Dialogue, que es un poco otro sombrero, ¿no?, que se une al anterior, sí que puedo decir que el contacto informativo con tanto Froman como Cecilia Malmström y con los grupos de trabajo que negocian es permanente. O sea, yo he asistido al intercambio de propuestas de grupos negociadores, grupos técnicos, no siendo un negociador. Sí, lo he podido hacer, ¿no? De tal manera que el que pretende que no hay información, yo diría que nada es transparente cuando uno cierra los ojos. Yo creo que si abrimos los ojos veremos absolutamente la claridad que hay en torno a este proceso. Muchas gracias. Un tercer capítulo es ¿en qué estado están las negociaciones? Especialmente cuando se hablan con compañías españolas, habrá muchísimos intereses obviamente, pero uno de los intereses más enfatizados es la compra pública, el acceso a compra pública en los Estados Unidos. No sé si ya hemos llegado habéis llegado o han llegado los negociadores a ese capítulo, o en qué situación está actualmente la negociación. A ver, en términos muy generales, ¿no? Por dar una idea del avance de la negociación y del compromiso que existe de alcanzar un acuerdo aquí a fin de año, de los 25, quizás algo más, capítulos de negociación, en 17 ya hay textos consolidados. Esto quiere decir que son textos en los que hay un consenso en las dos partes y se están refinando en este momento. 17 de 25 o quizás alguno más, ¿no? Falta ahora mismo, hay textos de los dos lados en los capítulos restantes que necesitan ser intercambiados para ser consolidados. El de las compras públicas es uno de los asuntos espinosos porque tradicionalmente esto ha sido una competencia no federal, sino de los estados, y entonces hay muchos más agentes políticos en juego, igual que en Europa, pues los tenemos también, o sea que deberíamos estar familiarizados con la descentralización de la capacidad de decisión. Ahora, mi modo de ver, eso mismo se puede decir con respecto a otro capítulo como el de servicios financieros, etcétera. Son temas que yo creo que formarán parte de lo que se llama endgame, el juego final, cuando ya hayamos aclarado los principales puntos de contexto, quedarán
algunos elementos un poco más sensibles, más complejos, que se resolverán en la parte final del juego, y yo quiero entender que esto es el otoño, a la vuelta de vacaciones, después de hacer un balance, el ejercicio stock-taking que tendrá lugar después de julio, y se definirá muy bien qué es lo que nos queda por pulir de aquí a final de año, para hacer entrega un poco de un texto de acuerdo a las dos partes para que se inicie el proceso político correspondiente. O sea que yo tengo una visión muy positiva del progreso. Yo creo que nunca un acuerdo de esta ambición se ha negociado en un periodo tan corto de tiempo. Así, esto es un récord, será un Guinness, creo yo, sin duda, porque empezó en julio de 2013 y solamente 3 años después tenemos un acuerdo que no solo rebaja aranceles, sino que produce mucha coordinación y armonización regulatoria, que introduce nuevas normas y que toca una variedad de aspectos absolutamente formidable. Bueno, añadir también, ¿no?, el trabajo de los equipos negociadores, ¿no? El trabajo realizado por el USTR Froman y por el equipo ahora de Cecilia Malmström ha sido enorme, ¿no? Y la labor que ha hecho el español Ignacio García Berceruelo, ¿no?, que es el jefe de las negociaciones por la parte europea, pues ha sido espectacular, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Pienso que se ha avanzado muchísimo, que van a haber elementos que igual no se pueden cerrar. Yo pienso, y lo he pensado desde un inicio, ¿no?, que lo bueno está reñido con lo perfecto. Si no logramos cerrarlo absolutamente todo, pues que se cierre con lo que haya, pero que se cierre antes de que se termine el mandato del presidente Obama el día 20 de enero del año que viene. Eso para mí sí que es importante, ¿no? Si no se logra el 100%, pues estaremos en un 95, un 96 o un 94%, lo cual ya es muchísimo, ¿no? Ha nombrado la industria de servicios financieros. En un comienzo yo tenía entendido que estaba fuera del TTIP, pero por lo que acaba de nombrar parece que no es así. O sea, va a haber libre comercio de servicios financieros, pero vamos si a me ver, puede explicar un poco. Hay que aceptar, tradicionalmente es verdad que los servicios financieros no han sido parte de los acuerdos comerciales, que se han enfocado más en bienes y servicios de tipo no financiero. Ahora, también es verdad que cada vez los servicios financieros forman una parte más relevante del comercio que tiene lugar, de las transacciones que tienen lugar entre países. Y si uno pone esto junto al hecho de que después de la crisis ha habido un proceso regulatorio que se ha traducido a nivel nacional de manera distinta, generando muchas disfunciones, efectos extraterritoriales, fragmentación de los mercados financieros globales, tiene todo el sentido que Europa insista como ha insistido, y nosotros respaldamos plenamente esta insistencia, en que los servicios financieros deben estar dentro del acuerdo, aunque solo sea a nivel de un reforzamiento del proceso de consulta previa, antes de que se someta una nueva legislación al Congreso o al Parlamento Europeo o las instancias respectivas, sencillamente para hacer oír la voz de la otra parte que va a ser afectada sin duda por esas regulaciones. Hay una resistencia norteamericana a hacerlo porque Dodd-Frank para ellos simbólicamente es importante. Ellos piensan que Dodd-Frank es una regla muy estricta y que los europeos, cualquier acuerdo con Europa debilitaría de alguna manera esa legislación. Yo creo que esto en modo alguno es así, pero en cualquier caso, de cara a futuro, ya sin poner el pasado en revisión, yo creo que es muy saludable que áreas que están tan imbricadas entre sí consulten previamente cuando vayan a realizar o iniciar un proceso político en alguna norma de tipo financiero, consultar a la otra parte por si este input puede perfeccionar y mejorar la norma, sin demérito, sin perjuicio alguno de la soberanía respectiva de cada país, eso sí en el marco del G20, porque hemos decidido que el mundo es global y que por lo tanto nos hablamos los principales actores del mundo. Independientemente de si hay un capítulo o no de servicios financieros, va a haber consecuencias para la banca, ¿no? En general, para la banca y para el sector financiero en general. No sé si me pudiera un poco describir qué otros efectos colaterales espera que ocurran. Bueno, hay efectos indirectos que son los que se asocian al libre comercio, y este siempre es bueno. Así que el sector financiero siempre contribuye y ayuda, intenta coadyuvar a las transacciones. Pero hay una parte que me parece muy central y que no suele conectarse entre el sector financiero y el ámbito digital y el comercio electrónico, ¿no?
porque algo que está fuera del tratado del TTIP, pero que lo acompaña, es el nuevo acuerdo que se le llama escudo de privacidad, el Privacy Shield, que permite que se compartan datos de carácter personal a través del Atlántico, de manera que compañías financieras y no financieras puedan realmente hacer este comercio sobre un soporte y una base digital, garantizando la protección de los datos de la gente. Y esto para los bancos es fundamental porque ahora estamos en plena transformación digital. Los bancos cada vez son más empresas de conocimiento y menos entidades que manejan físicamente dinero. Pero esto significa la explotación de masas inmensas de datos en beneficio del cliente, y este acuerdo en ese sentido puede, en la parte que toca comercio electrónico y en la parte colateral, que es el protección de privacidad, ayudar enormemente. Pues totalmente de acuerdo, ¿no? Hay un capítulo de cooperación regulatoria en materia bancaria que se está negociando. Los americanos, que han introducido una regulación más estricta que la europea, ¿no? Con esa ley Dodd-Frank que se hizo a resultas de la crisis de Lehman, pues temen perder, no los bancos americanos, sino básicamente los lawmakers, ¿no? Los congresistas y los reguladores temen perder un poco esa rigidez, ¿no? Y bueno, pues estamos pendientes a ver de lo que pase, pero en principio la posición americana es no incluir el tema bancario en las negociaciones. Yo tengo que ser mi papel de escéptico, y me da la sensación que el sector bancario está metido en una situación que no ideal para meterse para abrir otra nueva avenida, y la razón que alguna gente esgrime es que por una parte está Basilea IV en fase inicial, está el tema de si en Europa, está en el BIS, pero y también en Europa, el tema de si se aplica o no capitales, hay que aplicar capital a las posiciones de deuda soberana o no, aplicaciones del tema del ratio de apalancamiento. O sea, está todavía como en una fase regulatoria post-crisis, un poco como con muchas aguas moviéndose al mismo tiempo, y no sé si intentar llegar a una armonización con Estados Unidos es el mejor momento o no, o incluso, o por el contrario, es algo que favorecería el hecho de que se incluya en el Tratado de Libre Comercio. Vamos, es imposible negar que el sector financiero ahora mismo está como nunca sometido a fuerzas que le obligan a reinventarse. El crecimiento es bajo, tenemos la regulación sobre nosotros, los problemas reputacionales todavía son un asunto importante, la rentabilidad es el headline, es el titular inevitable cuando uno habla de la banca, pero es precisamente por eso por lo que tanto la revolución digital como la comercial pueden ayudar a la banca a tomar un nuevo impulso y saltar hacia adelante. Porque aquello no se lo va a poder sacudir, tiene que digerir una regulación que está ahí por buenos motivos y tiene que pensar en maneras de conseguir ser rentable para poder dar servicio a la sociedad y cumplir con su misión, porque si no, no tiene sentido la banca, ¿no? Es decir, no es un legacy, si la banca no sirve para nada, pues desaparecerá. Pero nosotros creemos que tiene un sentido la banca, que es poner al cliente en el centro y darle servicio. Pero para eso hay que aprovechar cualquier oportunidad de contribuir a eso, y el comercio es una, sin duda. De manera que, muy al contrario de verlo como un reto más que en un panorama complicado hará las cosas difíciles, lo veo como una gran oportunidad de dar un salto hacia adelante. Yo veo el sector bancario desde un punto de vista mucho más fuera de la barrera, porque no estoy en ningún banco. Veo mucho estrés en el sector, ¿no? Y básicamente no viene solamente de los nuevos retos regulatorios o incluso de los tratados que se puedan firmar, sino básicamente
de unos tipos de interés bajos o negativos que machacan totalmente los beneficios, y por otro lado por los retos de la tecnología, ¿no? Ves a los menores de 20 años hoy en día y piensas lo que va a ser la banca de aquí 10 o 15 años, y ves un sistema totalmente diferente al que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Sin sucursales, todo a través de la tecnología, con otros players que están jugando con otras reglas porque no están sometidos a regulaciones que habrá que regular. Bueno, eso es otro mundo, y en ese mundo pues nuevo pues habrá que intentarlo ordenar de otra forma, ¿no? Y tal vez una última cosa, el tema del shadow banking todavía está, por regularse suficientemente. ¿Cómo afectaría si se produce la entrada del capítulo de servicios financieros sin tener una regulación desarrollada de shadow banking? Vamos a ver, bueno, no es este lugar para hacer Sí. una exégesis del término, sí. ¿no? Yo creo que el shadow banking ya es un término que lleva una connotación negativa, porque el shadow banking desaparece cuando uno pone luz Sí. encima, y el G20, que es un foro coordinado donde está Estados Unidos y está Europa, está entrando muy a fondo en esta cuestión. De manera que cada geografía en el ámbito de su responsabilidad y con su soberanía está tratando de actuar, pero respecto de los shadow banks o de los bancos en la sombra del pasado, que es decir, entidades de titulización, los fondos de mercado monetario, etcétera. Yo creo que harían muy bien los políticos, los bancos centrales y las autoridades del sector financiero en ponerse de acuerdo y trabajar conjuntamente para explorar la nueva banca en la sombra que puede estar floreciendo al hilo de la transformación digital. No por impedirla, no por bloquearla, pero sí para tratar de prevenir algún problema de cara a futuro cuando haya un desajuste, por ejemplo, en periodos de maduración. Hemos visto que algunas fintechs recientemente han tenido problemas por la venta fraudulenta, por ejemplo, de paquetes de créditos. Y era una de estas fintechs de moda, ¿no? P2P, lending y todo esto que suena muy bien, pero ojo que no repitamos errores del pasado con el vestido más moderno y lleno de color de la transformación digital. Yo creo que en eso, juntos y cooperando, van a avanzar y llegar mucho más lejos que cada uno en el ámbito de su responsabilidad, porque lo digital es global. Muy bien, pues muchas gracias por su atención y esperamos nos acompañen en una nueva mesa de debate.